Hola, bienvenidos a IQ de Papel. Hoy les presento un test con preguntas sobre la cultura general de Perú, importante para conocer más sobre este gran país sudamericano. Solo tendrás 4 segundos para responder. Comencemos. ¿Cuál es el origen de la palabra Perú? Término pelú, término virú, término perro. La respuesta es término virú. Existen varias versiones del nombre Perú, pero la más popular de todas es que Perú deriva de virú. Cuando los primeros españoles llegaron al país, se encontraron con unos nativos y les preguntaron cómo se llamaba ese lugar. La respuesta que recibieron fue virú, que era una antigua cultura pre-inca situada al norte del Perú. ¿Qué conquistador español conquistó al Perú en el siglo XVI? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernán Cortés. La respuesta es Francisco Pizarro. Francisco Pizarro conquistó el imperio incaico, que en ese entonces estaba al mando de Atahualpa, el último soberano inca. ¿En qué año se fundó el Perú como república? ¿En el año 1820? ¿En el año 1821? ¿En el año 1823? La respuesta es en el año 1821. El 15 de julio de 1821, 300 de los principales vecinos de Lima firmaron el Acta de Independencia del Perú. Pero fue recién el sábado 28 de julio de 1821, en una ceremonia pública, cuando el general San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima. ¿Cuál es la capital de Perú? La ciudad histórica del Cusco, la ciudad metropolitana de Lima, la ciudad volcánica de Arequipa. La respuesta es la ciudad metropolitana de Lima. La capital del Perú es Lima, una ciudad ubicada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico. Está flanqueada por el desierto costero y se extiende sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. ¿En qué año se fundó la ciudad de Lima y quién fue su fundador? Se fundó el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro, el 28 de julio de 1530 por Francisco Pizarro, el 25 de diciembre de 1821 por José de San Martín. La respuesta es el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro. ¿Cuántos idiomas oficiales tiene Perú? ¿Un idioma? ¿Dos idiomas? ¿Tres idiomas? La respuesta es 3 idiomas. Perú tiene 3 idiomas oficiales: el español, el quechua y el aymara. En el artículo 48 de su Constitución Política indica que son idiomas oficiales el español o el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua y el aymara, y también las demás lenguas aborígenes según la ley. ¿Quiénes fueron los incas? Una civilización nacida en el Cusco, una civilización antigua del Nazca, una civilización fundada por los españoles. La respuesta es una civilización nacida en el Cusco. La civilización incaica o inca fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas, que llegó a su fin cuando ocurrió la conquista del Tahuantinsuyo, realizada entre el 1532 y 1540 por los españoles, encabezado por Francisco Pizarro. Fue con esta conquista que se dio el origen al virreinato del Perú. ¿Qué sitio arqueológico del Perú es considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno? Las gigantescas líneas de Nazca, la ciudad incaica del Machu Picchu, las impresionantes ruinas del Chan Chan. La respuesta es la ciudad inca del Machu Picchu. ¿Cuál es el río más largo de Perú? ¿Río Santa,
río Amazonas, el río Ucayali. La respuesta es el río Ucayali. El río Ucayali es el río más largo de Perú. Tiene una longitud de 1771 kilómetros aproximadamente y además es un importante afluente del río Amazonas, el río más grande y caudaloso del mundo. Militar y caudillo indígena peruano y líder de la gran rebelión contra la corona española conocida como Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui Noguera, Mateo García Pumacahua Chihuantito, Andrés Avelino Cáceres Doregaray. La respuesta es José Gabriel Condorcanqui Noguera. La rebelión de Túpac Amaru II comenzó el 4 de noviembre de 1780, siendo la primera gran revolución acontecida dentro del proceso emancipador que tuvo lugar en el Virreinato del Perú y significó un precedente para las guerras de independencia que emergieron en América a inicios del siglo XIX. Incluso esta gran rebelión ocurrida en Perú aconteció antes de la gran guerra de independencia de las 13 colonias de Estados Unidos. ¿Cuál es el plato típico más representativo de la gastronomía peruana? ¿El ceviche, el chaufa, el pollo a la brasa? La respuesta es el ceviche. El ceviche es considerado como parte de la identidad gastronómica del Perú, aunque existen ceviches en otros países de Latinoamérica, como en el Ecuador. El peruano es el más conocido a nivel mundial. ¿Qué es Inti Raymi en Perú? Una festividad ancestral, una ciudadela de los incas, un emperador inca. La respuesta es una festividad ancestral. El Inti Raymi, que significa fiesta del sol en quechua, es una de las festividades ancestrales más importantes del Cusco. Se lleva a cabo el 24 de junio de cada año y en esta celebración se rinde homenaje al sol y se da inicio al nuevo año andino. ¿Cuál es la montaña más alta del Perú? Nevado Alpamayo, Nevado Huascarán, Nevado Huandoy. La respuesta es Nevado Huascarán. En la provincia de Yungay, distrito de Mancos, en el departamento de Ancash y a unos 70 kilómetros de la ciudad de Huaraz, capital del departamento, se encuentra el Nevado Huascarán. Con sus 6.768 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta del Perú. ¿Por qué es conocido el lago Titicaca? Por ser el lago más alto navegable del mundo, por ser el lago más grande de Sudamérica, por ser el lago más profundo de América. La respuesta es, el lago Titicaca es conocido a nivel mundial por ser el lago más alto navegable del mundo. El lago Titicaca, ubicado en el altiplano andino en los Andes centrales, entre Perú y Bolivia. Es conocido por ser el lago navegable más alto del mundo, con una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la moneda oficial de Perú? El nuevo sol, el dólar, el sol. La respuesta es el sol. A partir del 15 de diciembre de 2015, la unidad monetaria del Perú cambió de nombre de Nuevo Sol a Sol. Por tanto, el sol es la moneda oficial de Perú. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela, José de la Serna, Francisco de Toledo. La respuesta es Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú y asumió su cargo el 15 de mayo de 1544. ¿Qué civilización pre-incaica es famosa por las líneas de Nazca? La civilización mochica,
la civilización Nazca, la civilización Wari. La respuesta es la civilización Nazca. La civilización Nazca tuvo su apogeo entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo, y sus geoglifos y líneas gozan aún de fama mundial. ¿Qué antigua ciudadela incaica fue descubierta por un indio y hecho pública en 1911 por Hiram Bingham? Las líneas de Nazca, las ruinas de Chavín de Huántar, la ciudad inca de Machu Picchu. La respuesta es la ciudad inca de Machu Picchu. El arqueólogo Hiram Bingham es conocido por haber descubierto Machu Picchu, aunque existe una polémica al respecto porque se dice que un hacendado llamado Melchor Arteaga habría descubierto la ciudad inca en 1902. ¿Qué importante premio literario internacional más importante ha ganado el escritor peruano Mario Vargas Llosa? Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Premio Nobel de Literatura, Premio Cervantes. La respuesta es Premio Nobel de Literatura. El escritor arequipeño Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. ¿Cómo se llama la bebida alcohólica tradicional de Perú? La leche de tigre, la chicha, el pisco. La respuesta es el pisco. El pisco es una bebida original de Perú y se emplea para preparar un famoso trago peruano conocido como el pisco sour. ¿Cuál fue la importancia de la batalla de Ayacucho? Independencia de Perú e Hispanoamérica, triunfo de Brasil frente a Perú, toma de Lima por el ejército chileno. La respuesta es, la batalla de Ayacucho significó la independencia de Perú y también de Hispanoamérica. Esta batalla fue el último gran enfrentamiento comprendido dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericana en América del Sur entre los años 1809 a 1826 y significó la consolidación de la independencia de Perú y obviamente de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y los demás países de Sudamérica excepto Brasil. ¿Quién fue el último virrey español oficial del Perú? José de San Martín, José de la Serna, José de Sucre. La respuesta es José de la Serna. José de la Serna y Martínez de Hinojosa fue un noble, militar y administrador virreinal español que ostentó el cargo de virrey del Perú en la fase terminal del Imperio Español en América del Sur, entre los años 1821 a 1824. ¿Qué pasó con el último virrey José de la Serna después de la independencia del Perú? Murió en la batalla de Ayacucho, vivió y murió en Lima, regresó y murió en España. La respuesta es, regresó y murió en España. Tras recuperarse de sus heridas, después de la batalla de Ayacucho, embarcó en enero de 1825 desde el puerto de Quilca en la fragata francesa Ernestine y desembarcando en Burdeos, volviendo finalmente a España, donde superando en los tribunales militares las aclaraciones requeridas por él mismo en relación con su mando en el Perú, el rey Fernando VII reconoció su heroísmo y fue recompensado con honores agradeciéndole con el título de Conde de los Andes. Murió en Cádiz en julio de 1832 a los 62 años de edad. ¿Quién fue el último emperador de los incas? Inca Huáscar, Inca Atahualpa, Inca Pachacútec. La respuesta es Inca Atahualpa. Atahualpa, guerrero e hijo del fallecido Inca Huayna Cápac, fue el último soberano inca.
aunque no alcanzó a coronarse oficialmente como tal. Tras imponerse en la guerra contra su hermano Huáscar, fue capturado en Cajamarca por la expedición de Pizarro y ejecutado allí mismo meses después. ¿Cuándo se dio la captura de Atahualpa? El 16 de noviembre de 1532, el 28 de julio de 1560 y el 16 de noviembre de 1821. La respuesta es: Atahualpa fue capturado el 16 de noviembre de 1532, cuando se dirigía a Cusco para ser coronado. Las tropas del conquistador español Francisco Pizarro lo emboscaron y atraparon en la plaza principal de Cajamarca el 16 de noviembre de 1532, convirtiéndose Francisco Pizarro el conquistador de los incas y del Perú. Muy bien, hemos llegado a la parte final del video. No te olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y dejar tus comentarios ahí abajo sobre cada una de las preguntas. Nos vemos en el próximo video.